define para los sistemas espectrales como el correspondiente a la frecuencia donde el mar tiene un potencial energético mayor. La duración del oleaje, esto parece simple, pero realmente es bastante complicado. De hecho, la duración de los oleajes no se mide. Se mide solamente las duraciones de los temporales y se empieza a contar cuando pasan de un cierto umbral. Por ejemplo, para la boya de Tenerife Norte, la que está frente a la refinería, el umbral es 1,5 metros, y para la de Gran Canaria, la que está en el Confital, en el Cebadal, perdón, la playa de las Canteras, el umbral son 2 metros. A partir de ahí se mide hasta que el oleaje vuelva a bajar de ese umbral. Y por último, la altura de ola, que es el parámetro que más utilizamos. Digamos que en abstracto, la altura de ola es la distancia que hay entre el seno y la cresta. Pero claro, en un oleaje, pues la altura de ola, si la cogemos y la ordenamos de menor a mayor, como se ve ahí, pues las alturas de ola, tenemos que elegir una que identifique el oleaje completo. No vale la media cuadrática, porque no, digamos que no nos representa la ola, no da idea de cuáles son las olas más grandes del espectro, y el que dio con la tecla de cuál sería la ola adecuada para definir el oleaje fueron Sverdrup y Moon, que son dos oceanógrafos a los que se les encargó en el año 44 el mando aliado para hacer la previsión de oleaje para el desembarco de Normandía. Definieron la significante como la altura media del tercio de las olas mayores de un registro. Y se corresponde con mucha aproximación a la que puede medir un observador experimentado desde un barco en ruta. Es decir, esto amarillo que les acabo de poner sería la ola significante, y esta sí que da idea de lo grande que es el oleaje. Y ese es el parámetro que normalmente mide la boya al final. La boya las mide todas y hace sus cálculos. La ola máxima, es decir, la mayor ola de un registro, pues suele ser de 1,8 a 2 veces la significante. Esta es una ola que realmente tiene mucha importancia, sobre todo para la navegación comercial. Porque hay un proyecto europeo que se llama el proyecto Maxway, que fue desarrollado por un consultor alemán, del que luego les comentaré. La medición de los oleajes es la medición de sus parámetros característicos, y estos parámetros se miden por diversos métodos. No todos los métodos miden todos los parámetros, ni tampoco con la misma precisión. Básicamente hay 4 métodos. Primero, observaciones visuales de barcos en ruta, es el más antiguo, es un método que se empezó en 1850 y desde entonces se vienen recopilando datos. Hoy lo seguimos utilizando y además es un método muy eficaz. Las mediciones instrumentales, pues en España y en Canarias empezaron en el 81 en aguas someras, y en aguas profundas las últimas huellas se montaron en el 97. Hay 7 boyas de aguas someras y 2 boyas de aguas profundas que luego les contaré. Los radares. Bueno, pues los radares fue un visto y no visto. En España se montaron 5 radares, 2 en la Costa Vasca, otros 2, uno en Finisterre y otro en Cabo Silleiro, y uno en Las Palmas. Hasta hace muy poco se pusieron en marcha los 2 de La Coruña, o de Finisterre, y estos días, preparando esta charla, pues observo con estupor que han desaparecido de la página. Los datos de radares han desaparecido de la página web de Puertos del Estado. Así que parece ser que los radares han dejado de tener importancia. Me enteraré con más tiempo qué ha pasado con ellos. El tercer procedimiento es lo que llamamos retroanálisis. Este es un procedimiento bastante sofisticado que parte de cartas meteorológicas reales y genera campos de viento. Esos campos de viento alimentan modelos matemáticos que se propagan por el océano y al final miden en puntos concretos. Les hablaré un poco más de esto. Hay en España y en Europa se han desarrollado estos 3, los WASA, los WANA y los CIMAR 44. Hoy en día es una fuente muy importante de datos y están disponibles en internet los 2 primeros. Y las huellas virtuales básicamente son nodos parecidos a los WASA o los WANA, que a través de retroanálisis, lo que pasa que en vez de un organismo público como Puertos del Estado o el Instituto Nacional de Meteorología, están desarrolladas por empresas privadas a las que uno se suscribe y por un módico precio pues le dan el servicio.
Y por último, los satélites oceánicos. Los satélites oceánicos empezaron en los años 90. Este será el futuro de la medición del oleaje, pero los satélites miden de forma muy particular. Hay otra serie de mediciones que no están directamente relacionadas con el oleaje, mareógrafo, con altímetro, diques instrumentados, etc. Pero estos son los 4. Me entretendré un poco en de observaciones visuales de barcos en ruta, porque este es una cosa que hacen los oficiales de la Marina Mercante y es un asunto voluntario. Quizá alguno de ustedes lo ha hecho, los profesionales lo han hecho y los jóvenes probablemente algunos lo harán. Este es el anagrama, del que los sajones que tienen una conciencia social muy notable lo lucen con mucho orgullo. Es voluntario, es gratuito, no se cobra nada. Cuando uno va en el barco, pues tiene una cabina de operador, que ahora les muestro. La idea fue del teniente Matthew Fontaine de la US Navy en el año 1850. En aquella fecha se estaba pensando más en organizar en la medida de parámetros atmosféricos, porque era muy difícil hacer la meteorología del océano. Hoy esto ha derivado más hacia los oceanográficos. La conferencia de Bruselas de 1853 repartió tareas. Casi todos los países civilizados han tenido en algún momento la responsabilidad de un cierto mar. Yo, por ejemplo, recuerdo que Holanda tuvo el Mediterráneo, Estados Unidos tuvo la mitad del Atlántico Norte, Noruega tuvo en su entorno, España y yo creo que nunca tuvo nada, y eso hace que nunca tuviésemos mediciones de oleaje, que los tuviésemos que comprar. Básicamente los dos organismos que han recopilado esta información son el British Meteorological Office y en inglés y el National Climatic Data Center de Asheville, perteneciente al NOAA. NOAA es el organismo público americano que se ocupa de la atmósfera y del océano. Para que se hagan una idea de la importancia que tiene, fíjense, en el año 87 había 7.386 barcos haciendo esta labor. En la actualidad, en el 2005 había 5.429. Estos son barcos, este es un servicio voluntario y gratuito, está patrocinado por la Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Intergubernamental de la UNESCO. Y este gráfico que ven aquí se corresponde al número de mensajes que lanzaron los voluntarios desde los barcos en ruta en todo el mundo. En el mes de agosto del 2000 lanzaron 181.329 mensajes. Para que se den idea de la cantidad de datos que se acumulan. De hecho, hay acumulado, en el 2007 había disponibles 31 millones de registros, y esto que ven aquí es más o menos el sistema a través de Inmarsat, que los marinos saben perfectamente lo que es Inmarsat. Se manda la información, que es la observación que se hace, y luego cuando se llega a tierra, pues se deposita en el destinatario del buque o que sea un CD que se remite a la organización. Esta es una cabina típica del operador. Aquí hay un globo sonda similar a lo que mandan a lo que hacen los meteorólogos todos los días, y aquí hay un operador porque está midiendo parámetros en el mar desde la borda del barco. Tienen un manual para monitorizar las observaciones a partir de 1950. Esas observaciones son muy rígidas. Aquí, por ejemplo, tienen el periodo del oleaje de viento, cómo hay que medirlo, cómo hay que enviarlo, o bien la altura de ola del suelo primario. A diferencia de los satélites, este tipo de observaciones miden el suelo primario porque no tienen capacidad de medir más, ¿no? En el estado de mar, pues, ahí se superponen una serie sucesiva de oleaje, pero solamente se mide el más importante. En España hay 4 zonas. Empezó en el 1980, Canarias corresponde a la zona 4, y esas 2 líneas que les he marcado en verde, pues se corresponden a las que nosotros hemos utilizado para elaborar nuestro programa de clima marítimo de Canarias, que lo iniciamos en el 86 y lo hemos ido mejorando hasta la fecha, y es el que normalmente utilizamos para el diseño de obras marítimas. Las mediciones instrumentales son las huellas, son estas que ven aquí. Las que están marcadas en rojo son las 5 huellas de agua somera, y las 2 que están en amarillo son las 2 de aguas profundas.